Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Brian Aguirre, del curso de Electrónica 1, código IE 63. Y en esta defensa yo le voy a mostrar lo que corresponde al circuito que yo he estado trabajando en mi proyecto, que, corres- que corresponde a un diodo rectificador de onda completa. Primero, a modo de introducción, decir qué es lo que vamos a ver dentro de esta defensa. En esta defensa lo que voy a demostrar y mencionar también mediante simuladores el funcionamiento de lo que es un diodo rectificador. Principalmente un diodo rectificador de 4 diodos, dado que existe una variedad incluso de estos mismos. Bueno, a modo de introducción, decir y mencionar que dentro de nuestra vida cotidiana encontramos diversos artefactos, todos con múltiples propósitos, y donde podemos apreciar uno de los elementos con mayor frecuencia sería nuestros diodos rectificadores, o también simplemente diodos. Pero estos diodos, ¿cómo funcionan? Estos diodos los podemos encontrar en diversos equipos, tantos como pueden ser televisores, refrigeradores, pantallas de computador, incluso procesadores dentro de los mismos. Además de eso, también en términos industriales dentro de motores, solo por mencionar algunos de los equipos que contienen estos tipos de artefactos electrónicos. Primero también señalar que el voltaje de salida de los rectificadores de diodos varía controlando el ángulo de retardo. Esto es lo que a nosotros nos permite hacer la rectificación de la onda. Estos rectificadores son controlados por fase. Son muy sencillos, de un costo muy bajo, y su eficiencia llega a ser tan alta, aproximadamente un 95%, con respecto a su utilidad en los mismos equipos. Los rectificadores, principalmente lo que vamos a ver en la presentación, estos se encargan directamente de transformar nuestra corriente alterna a corriente directa o corriente continua. Tal es el caso como el diagrama que se muestra a continuación. El diagrama que estoy mostrando, que se está mostrando directamente en la presentación, es un diagrama claro y base, muy sencillo, de los que pueden incorporar en cualquier tipo de circuito rectificador de 4 diodos. También muestra la señal entrante en la parte de abajo, que es la onda entrante de nuestro circuito, y la parte de arriba, que presenta unas pequeñas caídas denominadas rizado. Esto rizado es para que los componentes no puedan sufrir alguna pérdida o algún apagón en algún momento de su vida útil, y así acortarla más. Bueno, ahora la definición de qué es un diodo. El diodo es un semiconductor cuya principal función es dejar que la corriente pase solamente en una dirección, y bloquea la corriente si es que éste está polarizado o puesto de manera inversa. Para referirse al diodo semiconductor, el más común en la actualidad, que es el que más uso se le da, consta de una pieza de cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricos. A grandes rasgos, eso es lo que se denomina como un diodo, tal como se muestra a continuación. Los componentes de estos diodos son el ánodo y el cátodo, tanto la salida como la entrada. El ánodo es la entrada de la corriente por signo positivo y el cátodo es el signo negativo. El diodo también está compuesto por un encapsulado de cristal o resina. ¿Eso para qué? Eso es para aislarlo de que no tenga ningún otro tipo de contacto y pueda hacer mejor su labor. La marca que señala el cátodo, esa es la marca más importante, porque así vamos a poder demostrar y ver por nuestras propias manos o por nuestra propia vista básicamente, y determinar cuál es la dirección correcta en la que éste se va a emplear. Dentro de nuestro diodo como tal, vamos a encontrar un contacto de metal semiconductor, una oblea semiconductora también, que está compuesta por dos componentes, y el contacto de metal semiconductor, que es el que nos va a dar nuestra salida del cátodo. Ahora definir, ¿qué es un puente rectificador? El puente rectificador es básicamente un circuito. Este circuito normalmente se puede componer de varias formas, pero precisamente lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer en esta defensa es defender el circuito rectificador, puente rectificador de 4 diodos,
que es el implementado en los circuitos de simulación que yo hice. Bueno, como ya se los había mencionado anteriormente, el circuito rectificador lo que hace es convertir la corriente entrante de corriente alterna a una corriente saliente de corriente continua. El proceso de cómo lo hace es que se ponen los diodos polarizados en una dirección y otros dos diodos polarizados en otra dirección, así no permite que el flujo de corriente negativo de la onda inversa atraviese el circuito y nos dé una pérdida o una quema del sistema como tal. Bueno, el objetivo principal de esto de este defensa es crear un controlador de corriente alterna a corriente continua monofásico para manejar un motor o cualquier sistema de corriente alterna y transformarla directa. Esta carga es considerada alternamente inductiva, por lo tanto la corriente que fluye a través de estos diodos es continua. Así va a poder alimentar la gran mayoría, si no es por decir todos los implementos eléctricos que poseamos o queramos hacer interactuar mediante corriente alterna. Estos puentes de diodo de onda completa se clasifican generalmente en dos grupos. Los que son puentes rectificadores de toma central o toma media y los puentes rectificadores de 4 diodos. Aquí podemos apreciar en la primera imagen un puente rectificador de toma media. Y a continuación un puente rectificador de 4 diodos. Esos serían los diagramas más sencillos, por así decirlo, con respecto a cómo se tienen que instalar o cómo es la salida de la corriente. Bueno, dicho eso, ahora voy a explicar un poco de lo que concierne al rectificador de toma central o toma intermedia. La rectificación de doble onda u onda completa se puede realizar rectificando con una toma intermedia o toma central. Esto dado que de la forma en que se incorpora el circuito en un sistema, tiene que cumplir con estas características. Además de eso, este circuito se caracteriza por llevar únicamente 2 diodos y no 4 como es el caso del otro puente rectificador. Su nombre viene dado por el hecho que utiliza un transformador de toma media, como ya se lo había mencionado, y proporciona 2 tensiones. Una tensión de voltaje por tensión 1 y la otra de voltaje tensión 2, que da una amplitud, pero desfasada. Por eso es la razón de que se usa una toma en el centro de nuestra toma de corriente, o de voltaje en este caso. Desfasada en 180 grados. Así es, esto es la forma en que cumple y cómo funciona un puente rectificador de toma central. Es como el que mostraba en la diapositiva anterior. Ahora, el circuito rectificador de 4 diodos. Este es el circuito principal en que yo me voy a enfocar para hacer toda la defensa. Bueno, ¿cómo se trata este circuito? Se trata de un rectificador de onda completa, en el que a diferencia del anterior, solo es necesario utilizar un transformador de tensión de salida. Debe tener un valor distinto a la tensión de entrada. Eso es sumamente importante, porque el diodo rectificador lo que hace también es acotar hasta cierto punto la salida. Nos da una salida más específica. La explicación del funcionamiento de un rectificador de 4 diodos se denomina de D1 al diodo situado en la parte de arriba, o primer diodo, D2 y D3 y D4, son los siguientes en un orden descendente. Eso se explicará más adelante en lo que concierne a nuestra simulación. Bueno, durante el semiciclo, esto es parte esencial del funcionamiento, durante el semiciclo en que el punto superior del secundario del transformador es positivo con respecto al inferior de dicho secundario, la corriente circula a través del camino. Esto es el camino que va a recorrer la corriente a través del circuito para poder generar la corriente y el cambio de estas dos. Bueno, el punto superior del secundario va conectado directamente al diodo primario, pues con una salida en positivo. Eso quiere decir que con su anodo de positivo. La resistencia de carga, R-, va conectada a nuestro diodo 4 en el punto inferior del secundario. El semiciclo siguiente, cuando un punto superior se encuentra en negativo, el inferior positivo lo hará por el punto
inferior del secundario. Diodo 2, positivo, resistencia de carga, que va conectada al diodo 3, desde el punto superior secundario. Bueno, como ya les mencionaba, en este caso nuestro primer diodo sería este, nuestro segundo diodo sería este, tercer diodo y cuarto diodo. Por lo tanto, la corriente va a hacer el siguiente camino y va a estar saliendo por el lado positivo. Y la parte de atrás, la parte negativa de nuestra corriente, va a alterar y va a pasar y va a repetir el mismo ciclo. Va a volver a entrar y va a volver a salir. Por lo tanto, esto a nosotros nos generaría una onda como la siguiente. Lo que me percaté principalmente de este tipo de circuito es que la parte de la onda sinusoidal, como se caracteriza la corriente alterna, es solamente positiva, solamente va a estar en el umbral positivo, y eso es lo que busca directamente un puente rectificador para que así la corriente sea continua y directa. Bueno, este es un diagrama ideal de un circuito rectificador. Si bien un método puede ser más adecuado para aplicaciones de baja potencia, no es adecuado para aplicaciones que necesitan un voltaje de suministro de corriente continua muy grande. Una forma o método para mejorar esto es usar cada medición de ciclo de voltaje de entrada en un lugar en cada medio ciclo. Esto es relativamente difícil de explicar, debido a que es más sencillo mostrarlo presencialmente mediante la simulación, cual voy a hacer a continuación y se va a mostrar siguientemente. Bien, este medio puede ser más adecuado para las aplicaciones de baja potencia. No es adecuado para las aplicaciones que necesitan un voltaje de suministro constante y suave. Esto es debido a que los valles que va a presentar nuestra onda en la simulación son muy crecientes. Por lo tanto, normalmente, ¿qué hacemos para aplicar o socavar este tipo de información? Es que este tipo de carga, lo que vamos a hacer es aplicar un pequeño filtro, que es lo que yo lo que tuve que hacer para que la onda no fuera tan notoria en ese sentido, y que no tenga problemas con el equipo, que al llegar a su punto de valle, como era mostrado en la imagen anterior, se apague el equipo directamente por falta de carga. Esto sería un diagrama simple de lo que más necesitamos. Ya tenemos nuestra fuente de corriente alterna conectada a nuestro puente rectificador. Esto va a ir conectado con un capacitor y una resistencia. Capacitor y resistencia simplemente para que los valles no sean tan pronunciados. En el caso de no tenerlo, nuestra onda de salida completa en el circuito va a generar estos valles, que es donde nuestro sistema o nuestro equipo se va a apagar. Esto normalmente pasa muy seguido. En la simulación me pasó por el hecho de que no tenía el conocimiento primero necesario para hacerlo, pero después encontré cómo solucionarlo y generar una onda que sí sea más fiable con respecto a que no se va a estar apagando constantemente. Bueno, los cálculos primeros para hacer el complemento de este diodo, de este puente de diodos, es un voltaje de carga de 6 volts, el cual va a ser acotado posteriormente a la pasada del puente rectificador, una corriente de carga de 0,5 mA, un rizado al 1%, ese es mi objetivo final, tratar de conseguir un rizado que sea muy pequeño para que el equipo no presente problemas. Todo esto trabajarlo a 60 Hz para obtener el valor de las resistencias que se utilizó. Bueno, esto se basa principalmente en lo que es la ley de Ohm, ¿ya? Que sería nuestro voltaje a partir de nuestra carga, dándonos por consiguiente que necesito resistencias de 10.000 ohm. Para obtener el valor del capacitor que utilizaré para que la carga sea constante y no me presente problema, la fórmula fue una que se empleó y se mostró en las cátedras, que es de que la resistencia es igual a 1 partido en 4 raíz de 3 por la frecuencia, por la capacitancia, por la resistencia. Y todo eso ya lo reemplacé el 0,1 debido al porcentaje de rizado que deseaba utilizar, al que estoy llegando, y me da por lo tanto que la capacitancia que utilicé para el circuito como tal me dio de 22 picofaradios. El voltaje de carga empleado es de 6 volts, ya que era el que estaba mencionado anteriormente, y estos son los cálculos de cómo estimé cómo sacarlo y comprobarlo directamente.
el circuito obtenido. Este fue el circuito que yo obtuve mediante simulación. El circuito, si se percata a grandes rasgos, es que resulta que tengo ahora 2 capacitancias y 2 resistencias. Esta fue la forma de aplicar un filtro, dado que la pendiente o valle que se forma entre las ondas era la que me apagaba el equipo, o podía llegar a apagar algún tipo de equipo que yo desee implementar este circuito. Esto me ayuda más que nada a mermar el rizado para que la corriente continua que salga, el voltaje, la corriente continua, sea más directa y no tenga ningún tipo de problemas mediante valles o cualquier otro tipo de percance. Bueno, los resultados obtenidos. Mediante el circuito se obtuvieron los valores del puente rectificador, los cuales cumplen con los requisitos para una implementación en algún tipo de equipo. Yo la implementación que deseaba utilizar este tipo de circuito sería, yo quería crear básicamente un circuito que sea adaptable para un control remoto, el cual me permita ya dejar de utilizar lo que son las pilas. Por lo tanto necesitaba un voltaje relativamente bajo, por lo tanto un voltaje que sí se puede generar. ¿Cómo generarlo o qué fuente de alimentación podría tener? Estaba pensando básicamente en utilizar una bobina, tipo basarme en la ley de Faraday, cual diga que dentro de la bobina va a haber un imán, que el campo eléctrico se opone al campo magnético, que genere corriente alterna, que alimente así el circuito. Y esa sería la forma de implementación, y los valores de la simulación que se me observaron fueron los siguientes. Tengo un valor del canal, sería en el canal A, de 4,282 volts en la carga. Por lo tanto, es algo que me va a funcionar directamente en mi circuito. Antes de la conclusión, primero preferiría mostrar directamente la simulación y posteriormente a eso daré mi simulación. Después de la simulación daré directamente lo que concierne a mis conclusiones. Bueno, este es el puente rectificador que yo implementé. Si se dan cuenta, son los valores y las resistencias, o sea, los diodos que utilicé para hacer el puente son un diodo 1N401, que es un diodo bastante común y bastante utilizable y que se está utilizando mucho, dado que posee varias cualidades muy especiales. Bueno, sin más que hablar, les voy a mostrar la simulación dentro del programa y cuál es el problema que también había presentado, que le había mencionado anteriormente. Bueno, al hacer correr el programa, muestro directamente lo que es la simulación. Aquí vemos la onda sinusoidal de la corriente alterna entregada por el sistema. Y arriba puedo demostrar cómo es la corriente continua y cuál es la que va a salir del sistema como tal. Y así cumple perfectamente las cualidades del sistema. En el caso de eliminarle la capacitancia y la resistencia como era el circuito de esquema base, ahora los valles, si se percatan, son más pronunciados, por lo tanto llega a cero. Así que la onda, si bien está estabilizada dentro del proceso, no me está sirviendo constantemente porque produce que el equipo se va a apagar o va a quedar descargado. Como ya les mencioné, el circuito puede ser implementado en múltiples cosas, simplemente que para mi uso preferiría que no me llegara a cero directamente, para el uso que yo deseo. Bueno, a modo de conclusión, ya mostrando incluso el diagrama como tal del equipo, mencionar simplemente que es un trabajo, o sea, la importancia que estos diodos tienen, por muy simple que se vea, es muy radical con respecto a la energía que nosotros utilizamos y las mejoras que podríamos llegar a utilizar en algún tipo de momento. Y es un trabajo que costó mucho. Sí, el filtro era lo que más me costaba porque me planteaba muchas veces el problema de qué puedo hacer, por qué el valle me está dando de esta manera. Y después recordaba que viendo las clases nuevamente de por qué está pasando esto, sé que hay un problema, cuál es, y ver bien desempeñado como tal, se puede implementar en múltiples equipos. Sería una excelente forma de poder dejar de utilizar tanto corriente, o sea, producir un poco más de equipos que funcionen mediante corriente alterna
y que no sean tan contaminantes, dado que yo la implementación que quería utilizarla era para dejar de utilizar las baterías, como tal las pilas. El hecho de que una pila contamine por los componentes que tiene es muy radical en el medio ambiente. Eso es lo que yo deseo hacer. Y esa fue mi presentación, profesora. Eh, Espero que les haya gustado. Espero que haya tenido lo necesario como tal. Y bueno, eso. Muchas gracias.